varios años, tampoco tanto, pero ya llevo varios años trabajando en el mundo del SEO. Empecé en Trivago, en Alemania, he estado muchos años viviendo allí en Alemania, mucho enfocado a content marketing, link building, y cada vez ahora estoy más enfocada en el tema homepage. Después fui la country manager de Sobi, la herramienta SEO, en Colonia, y ahora he vuelto a Andalucía. No sé si se me notará con mi acento, vamos, yo creo que es evidente que soy andaluza, y una oportunidad para volver cerca de mi tierra, de la provincia de Cádiz, era trabajar en Gibraltar. Entonces, ahora he pasado de trabajar de una empresa alemana a trabajar para el mercado del Reino Unido. Ahora trabajo para una empresa de apuestas deportivas. O sea, mi tema ahora es ponerme las pilas con todos los equipos de fútbol de Inglaterra, las carreras de caballo y todo. Y sobre todo mucho tema de homepage, porque las páginas grandes llevan mucho tema técnico detrás. Hoy lo que os voy a dar es algo más sencillito, porque yo sé que en estos tipos de eventos hay gente de todos los niveles, hay gente que lleva muchísimos años y gente que está empezando. Sé que el evento está enfocado a la monetización, vaya palabrita, pero bueno, yo lo voy a enfocar desde el punto de vista SEO porque es a lo que me dedico, y también quería haceros ver que el SEO es importante para todo porque es una fuente de tráfico, y además una fuente de tráfico bastante importante. Entonces, bueno, ¿para qué sería importante el SEO? Primeramente, que muchas veces relacionamos SEO automáticamente con link building, que también es verdad, pero el SEO nos sirve para eliminar las barreras técnicas que podamos tener con Google. Si la web va muy lenta, pues tendremos que optimizarla para que Google tenga más tiempo para rastrear las páginas, y luego también podemos conducir tráfico relevante según las palabras claves que nosotros elijamos. Entonces, el SEO también es muy buena oportunidad para conectarlo con el contenido y llegar al cliente en diferentes fases. No llegar en la fase de compra, sino en la fase, por ejemplo, que también puede llegar en la fase de compra, pero puede llegar ya antes en la fase informacional. Cuando el cliente hace una consulta en Google, pues puede ser la mejor respuesta a esa consulta. Y luego el SEO nos puede ayudar a ahorrar dinero en otros canales. Si estamos empezando y ponemos un montón de anuncios de Google AdWords, pues a lo mejor nos merece más la pena ver un poquito cómo está la web de optimizada y ahorrar un poco de dinero en campañas de Google AdWords haciendo SEO, o combinarlo, que también es posible. Vale, para que os hagáis la idea de lo importante que es conseguir las primeras posiciones de Google, aquí puedes ver cuántos porcentajes de clics se lleva cada posición. La posición 1 se lleva el 26% aproximadamente. O sea, si nos posicionamos para una palabra clave que tiene 6.000 visitas, pues si estamos en la posición 1 nos llevaremos 1.500 visitas aproximadamente. En cambio, la posición 3 ya se lleva solo el 10%. Y así sucesivamente. Lo que quiero decir que bajar 2 posiciones, 3 posiciones puede repercutir muchísimo el tráfico, y siempre tenemos que intentar estar entre las 3 primeras posiciones por lo menos. Buscar palabras claves que, si estamos empezando, que no sean tan difíciles, y nichos de mercado que no estén tan explotados. Por ejemplo, si queréis ser travel blogger ¿no? y escribir de viajes, es algo que le gusta a mucha gente, pero es verdad que hay mucha competencia por lo mismo, porque le gusta a mucha gente. La gente prefiere escribir de su viaje a Tailandia que escribir de cómo quitar plagas anticucarachas. ¿Vale? Uy, qué ejemplo más feo. Pero para que entendáis que es importante encontrar un nicho y unas palabras clave fáciles de posicionar para que la gente clique en tu página. Vale, otra cosa que hay que tener en cuenta es que Google es un robot. Entonces, a los robots hay que dárselo mascadito todo. Y para dárselo mascadito hay que facilitar la frecuencia de rastreo y la indexación. Entonces, ¿cómo funciona Google? Google se mueve a través de links con sus arañas. Según la autoridad que tenga tu página, va a rastrear más a menudo o no esa página. O sea, si yo publico un contenido nuevo y mi página es súper importante, a los 2 minutos Google ya lo conoce. Pero si mi página todavía es muy pequeña y no es interesante, pues puede que tarde un poco más en ver las actualizaciones que has hecho en tu web. Después, a la hora de publicar contenido, igual la frecuencia del bot, pues
va a ser al pasar por tu web con los nuevos contenidos según la autoridad. Y la accesibilidad, si tenemos muchos 404, si la página va lenta, pues Google, como al usuario, se le quita un poco las ganas, nos va a bajar la valoración y entonces no va a pasar tanto por nuestra web e incluso si nos penaliza nos puede quitar del índice. ¿Vale? Entonces entender que es muy importante el enlazado interno en la web, también es importante conseguir enlaces de otra web y según la autoridad que vayamos consiguiendo, notaremos que Google va rastreando más y más. Si se lo ponemos sencillo, va a rastrear más la web. Los factores, pues hay muchísimos factores para posicionar en Google, unas 200 señales, pero vamos a dividir en tres principales. La relevancia de contenido, o sea, que Google detecte para qué palabras clave es relevante tu web, para qué consulta. Para eso tenemos que señalárselo dentro de nuestro contenido, poniendo las palabras claves en el título, en las descripciones. La autoridad, Google evalúa esa calidad de la web también teniendo en cuenta lo popular que sea. ¿Qué significa que es popular? Pues que tiene recomendaciones, enlaces de otra página, ¿vale? Que tiene una respuesta de usuario positiva, que el usuario no llega a tu web y se va porque no le interesa. Y los factores técnicos, como decía antes, la estructura web, los enlaces internos, que a Google le ayuda a entender qué página es la que tiene más prioridad, la que tiene más fuerza. La estructura de la URL, que no sean largas, que no tengan códigos raros. Todo eso puede facilitar el rastreo. Para que entendáis mejor cómo funciona este traspaso de autoridad, tengo aquí un ejemplo. Imaginaros que vuestra web es un cubo. Entonces, si yo tengo la home, sería el cubo, que es la que tiene autoridad, que es la que va conectada con todos, suele ser la que recibe más enlaces. Pero si yo no tengo enlaces de la home a otras páginas, las tengo separadas, porque todavía no tengo la página estructurada, no paso autoridad. Entonces, estos agujeritos serían los enlaces, digamos. Ahora yo le estoy pasando mi link use a las otras páginas, a las subcategorías. Si yo coloco en las subcategorías enlaces, puedo seguir pasándole a la página que me interesa, que a lo mejor no es la home, sino es una página de producto, que es la que quiero posicionar, o un artículo determinado. Entonces, lo que sería el agüita azul, digamos que sería la fuerza que yo le puedo pasar a través de mi página a mi web, a una URL, a la URL de mi producto. Y la parte naranja serían los enlaces externos, o sea que todo suma, no es solo lo que viene de fuera, sino que nosotros mismos podemos jugar con la estructura de nuestra web para darle más autoridad al producto que nos interese. Vale, los factores SEO, pues tenemos el homepage, que sería de lo que vamos a hablar hoy, la estructura, el código de contenido, la velocidad de carga, que la página no esté en JavaScript, que la página no esté en Flash, que esté en un idioma que pueda leer Google. Y dentro del off-page tenemos que ver que los enlaces sean de calidad, que tengan que ver con nuestra web y también revisar de vez en cuando, sobre todo cuando la página se va haciendo famosa y va creciendo, pues hay más tentaciones de que te hagan un SEO negativo, de que te manden enlaces que no tienen nada que ver con tu web para que Google te penalice. Para que te penalice Google Penguin. Entonces es recomendable también de vez en cuando revisar el portafolio de enlaces y hacer un disavow, que sería desactivar los enlaces que no son relevantes. Google tiene una herramienta que se llama disavow, subes tu lista de enlaces y Google ya no te los tiene en cuenta para el portafolio de enlaces. Vale, vamos a empezar con la SEO checklist, o una lista de tareas diarias que podéis usar de forma sencilla, ¿vale? Como ejemplo. En este caso solo me he centrado en la parte on-page, porque si me pongo a hacer on-page y de cómo tenemos que hacer los enlaces externos, entonces ya nos da para 4 horas de presentación y sé que vamos cortito de tiempo. Entonces, bueno, aquí vamos a ver la URL. Empezamos con lo más sencillo. Tengo una web. ¿Qué URL elijo? ¿Dónde la coloco? ¿En un dominio o en un subdominio? Típica pregunta. Depende. Si colocas el blog, por ejemplo, si tengo una web que es mi tienda de zapatos.com /blog, pues claro, el usuario va a llegar mucho más rápido. Puedes poner desde la portada un enlace al blog y además va a traspasarle toda la autoridad, ¿no? Lo que hemos visto con los cubitos. Ahora, si mi empresa es gigante, como el caso de la mía, por ejemplo,
tenemos muchos subdominios porque tenemos muchas páginas, muchas URLs que rastrear. Lo puedes dividir por subdominio. ¿Por qué? Porque lo suelen hacer las empresas grandes. Porque así separas un poquito, digamos, es mucho más flexible organizar cada subdominio, y también si tienes un enlace, tienes un ataque de SEO negativo a uno de los subdominios, no va a repercutir tanto al otro. O sea, es más fácil de analizar, para nosotros es más fácil de trabajar por separado, y además es más seguro porque si te falla un subdominio no tiene que repercutir directamente al otro. Ahora, para páginas chiquititas lo podéis poner todo dentro del mismo dominio para que vaya cogiendo fuerza. La URL tiene que reflejar la jerarquía, o sea, mi tienda de zapatos, blog, dentro del blog, mujer, ¿vale? Por ejemplo, nunca debéis poner guiones bajos. La URL tiene que ser descriptiva. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces nos olvidamos y tenemos ahí códigos raros dentro de la URL, que tengan las palabras claves. Sabéis que en WordPress tenéis la opción de poner vuestra propia URL, entonces ahí la podéis hacer cortita y con las palabras claves dentro para que Google lo pueda entender enseguida y también mejor para el usuario. Y cuidado también con los caracteres extraños, cuidado con las ñes españolas. Y luego también pues tenéis que mirar el estatus HTTP, o sea que no sea una redirección, que no sea un 404, porque ya veremos después cómo puede influir esto en el enlazado interno. Y que si tenéis una versión con W y otra sin W, que una redirija a otra. Y por último, y no por eso menos importante, tenéis que mirar el HTTPS. O sea, cada vez, no todas las páginas lo tienen porque una migración de HTTP al HTTPS no es fácil y puede además suponer a veces un dolor de cabeza, pero Google ya está avisando que va a marcar las páginas que no tengan HTTPS como páginas no seguras. Entonces, bueno, siempre tener, todo va sumando, hay más de 200 factores y puede ser un punto positivo para Google si tienes implementado el HTTPS. Aquí tenéis algunos ejemplos. Por ejemplo, Trivago tiene el blog metido dentro de un subdominio y Rumbo, por ejemplo, lo tiene aquí. Ellos tienen más fuerza en el blog, pero ellos tienen más flexibilidad a la hora de manejar su CMS, su WordPress, de hacerlo mobile, de ponerle la AMP para que cargue más rápido en Google. En fin, depende de la empresa. Si estáis empezando y tenéis una página pequeña, no tenéis necesidad de separarlos, podéis quedaros con este modelo. Después tenemos el tamaño. Pues fijaros, esta web de aquí es una web ya más profesional. Yo siempre hablo de viaje porque siempre estoy pensando en viajar. Entonces, tengo muchas ganas de ir a Tailandia y de todos los ejemplos que he puesto me he relacionado con viaje a Tailandia, aviso. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver la URL que es consejos viajar a Tailandia. Se posicionan los primeros para consejos viajar a Tailandia. En cambio, estos de aquí tienen una URL mega larga donde sobra una parte y además tiene todos nuestros consejos para viajar a Tailandia. Entonces, aquí no es tan fácil de detectar qué palabras clave son las más importantes en esta URL, como en la otra que hemos visto antes, como aquí, consejos viajar a Tailandia. ¿Vale? Tener en cuenta lo de la URL porque es algo muy tonto, pero que puede influenciar mucho. Y siempre en el WordPress lo podéis manejar. Vamos para atrás. Vale, para el estatus hay un plugin en Google que es de Ajima, de una agencia del Reino Unido, que enseguida te dice si es una redirección la página que estás viendo, si tiene un 404 o si tiene un 200. El código que hay que tener siempre es el 200. Lo podéis bajar, es un plugin totalmente gratuito y es súper cómodo para ver enseguida de qué página se trata, si es la definitiva, ¿vale? O sea, la buena es la 200, 301 no es que esté mal, pero no es la página definitiva, es una redirección. Luego, ahora veremos con el enlace interno porque hay que saber esto. La meta, eso es algo también súper sencillo que todo el mundo dice, hacer metadescripciones, título, eso solo pone 4 frases. Sí, pero no, porque Google tiene que adaptar la metadescripción a varios dispositivos. Entonces, hoy en día lo que se mira son los píxeles.
Son 512 píxeles, aproximadamente 60 caracteres, pero si pones muchas mayúsculas o si hay letras más anchas que otras, pues puedes meter más o menos caracteres. Entonces siempre es bueno tener una vista previa antes de publicar para saber si la fecha está metida y me ocupa mucho. Con Sobi, yo tenía que soltar Sobi en normal, también te la conozco como la palma de mi mano. Con Sobi podéis hacer una vista previa en varios dispositivos. Si estáis empezando lo que queréis una herramienta gratuita, pues tenéis también esta de aquí que se llama Seomorfo, ¿vale? Esta no te enseña tan así del tirón todos los dispositivos, pero puedes meter aquí el título y puedes poner también, si quieres, palabras claves en negrita, o sea, si quieres ver cómo quedarían las palabras en negrita, si quieres añadirle las estrellitas, cuánto ocuparía, si le quieres añadir la fecha, en fin, te va haciendo de lo que pongas aquí una lista previa. Incluso te pone aquí cómo quedaría ya en la lista de Google. Es muy cómodo de trabajar y así te vas haciendo una idea de si la descripción es demasiado larga. Vale, pues dentro también de lo que es el snippet está una parte muy importante, sobre todo para algunos nichos de mercado como receta, que es el schema, ¿no? Los datos estructurados. ¿Cómo se implementa esta página? Schema.org ha creado un montón de datos estructurados y según lo que tengas, si son eventos, si son recetas, pues puedes ir cogiendo, descargarte el código e implementarlo en tu web. Esto ya un poquito más, nos tendríamos que tener más tiempo, pero como es una checklist, bueno, yo digo lo que tenéis aquí y luego ya podéis ir parando en lo que queráis. Entonces aquí vas a schemas, que son como los esquemas que tienes, y vas eligiendo, pues mira, quiero un evento y te va dando la información para que lo implementes. ¿Vale? Es algo que también parece muy sencillo, pero ¿para qué nos sirve posicionarnos si luego nadie hace clic en la web? Entonces, aquí os pongo un ejemplo. Yo, como estoy empeñada en irme a Tailandia, busco en internet arroz frito tailandés. Y entonces aquí tengo una receta que se posiciona en primeras posiciones, tiene su valoración, tiene un rich snippet, tiene su palabra clave aquí y aquí nos cuenta qué es lo que nos vamos a encontrar cuando cliquemos ahí, que es muy importante también porque yo quiero saber lo que me voy a encontrar. Y luego también aquí tenemos una que se posiciona más detrás, más en la segunda o tercera página. Fijaros que esta de aquí es de mochileros en Tailandia, no es especializado en receta de cocina. Y esta sí que es de cocina, en cambio esta se posiciona mucho mejor. ¿Por qué? Porque aquí veo, hola a todos, hoy inauguramos, Esto a mí no me interesa, a mí lo que me interesa es saber si me voy a encontrar lo que yo quiero. Y además, cuando ponemos en Google la palabra clave, se me señala en negrito aquí que llama mucho más la atención. Vale, pues pasamos ahora a las palabras clave en el contenido, ¿no? Pues tienes que utilizarlas en tu cabecera, en los H1, en los H2, pero de forma estructurada. En el H1 siempre vamos a poner la palabra clave fuerte, más importante de posicionar, y H2 y H3 las palabras claves de cola larga, un poquito más extensa. Una va a ser arroz tailandés, receta arroz tailandés, y la otra cómo preparar el arroz tailandés. Entonces, también tenemos que evitar meter las palabras clave 40 veces porque Google lo ve de forma negativa, sería keyword stuffing, y decir también que contiene, que las palabras clave pues que contengan una relevancia semántica, palabras clave relacionadas, ¿vale? Para eso hay una fórmula que se llama WDF, IDF, que podéis buscarla en internet y os ayuda mucho para ver palabras clave relacionadas y sinónimos. Entonces, voy a poner unos ejemplos opuestos. Teníamos la página esta de viajar a Tailandia. Siempre miramos fijaros que tiene viajar a Tailandia, información y consejo. Visado para viajar. Esto es el H1, esto es el H2, esto es el H2. Entonces, esta página no solo se posiciona por viajar a Tailandia, información, consejo viajar a Tailandia, sino por visado para viajar a Tailandia. O sea, hoy en día lo que hay que intentar con un contenido largo, enfocarlo bien a una palabra clave, pero intentar de todos modos
posicionarnos con muchas palabras claves de cola larga relacionadas. Ahora vamos a ver un ejemplo de lo que no se tiene que hacer. Esto es una bloguera, vamos a ver. Yo aquí criticando a los blogueros de viaje siempre, pero es pura envidia. Es porque yo también quiero. Entonces, aquí tenemos, esto sería el H1, datos y consejos para viajar a Tailandia, pero luego lo otro, en vez de tenerlo estructurado, lo tiene solo marcado en negrita. Visa, vacunas, tiene un montón de contenido, pero no se posiciona. Tanto para ellos solo se posicionan estas, pero al final del todo. ¿Por qué? Porque no lo tiene bien estructurado y como he dicho antes, Google es un robot. Hay que dárselo todo enmascadito para que lo entienda bien. Y al usuario también le resulta mucho más agradable si se lo divides en preguntas relacionadas con el tema. ¿Vale? Entonces ya tenía un ejemplo de cómo se puede hacer y cómo no. Luego, cada página tiene que estar enfocada a posicionar una palabra clave y de ahí derivamos las palabras clave de cola larga. Pero no intentemos poner la misma palabra en todas las URLs. A veces nos creemos que si tenemos 10 contenidos hablando de lo mismo, un día nos posicionaremos por eso. Vale, Google va a detectar que tu temática es esa, pero no va a saber cuáles de tus artículos son los más importantes para ese contenido. Entonces, esto se llama canibalización. Y ahora después enseñaré un ejemplo porque esto le pasa a muchísimas webs. Luego, el contenido tiene un mínimo de 300 palabras, ¿vale? Tenéis que preguntaros. Si no tenéis tiempo para escribir un artículo, no lo escribáis por escribir, ¿vale? Y Google detecta mucho mejor las palabras a partir de 300. Luego, el HTML, mira mira si la página está en HTML, si está en Java, si está en Flash. Google lee HTML y muchos errores que he visto es que la gente hace infografías súper bonitas con un montón de texto dentro, pero Google no lee ese texto. Entonces siempre que hagáis una infográfica, acompañarlo después con el texto abajo para que Google lo pueda leer. Hay que refrescar también el contenido de las páginas importantes. Si yo hago una lista de los mejores eventos del 2017, pues a lo mejor desde que yo empecé la lista hasta que pasen unos meses va a haber eventos interesantes que no están. Entonces hay que actualizarlo para darle un valor al usuario para que Google también vea que te interesas por dar el mejor contenido. Y hay que usar también Canonical Tags para evitar contenido duplicado, ¿vale? Hay muchos métodos para evitar contenido duplicado. Esta es una de las soluciones que da Google. Si tengo una camisa y la tengo en negra y en rosa, el contenido va a ser el mismo. Lo único que cambia es el color. Tengo que decirle a Google, camisa negra es la original, camisa rosa es un filtro, una copia, y entonces le meto en el código una cosa que se llama Canonical Tag. Vale, ahora voy a enseñar un ejemplo de contenido duplicado. Yo, como me voy a Tailandia, pues me tengo que comprar un bikini. Entonces, yo me lo compro en el Oysho. Voy a comprobar ahora, para que veáis cómo se comprueba de forma sencillita si tenemos contenido duplicado. Pongo site y ahora pongo aquí oysho.com más y ahora entre comillas bikini, ¿vale? Entonces ahora me van a salir todas las URLs de Oysho para que rankean para la palabra clave bikini. La primera que se me posiciona es esta, que es un producto, y me dice que ya no hay. En vez de posicionarse la principal, se me posiciona un producto que ya no hay, que está canibalizando a la página que sí que existe y que es donde tiene el producto disponible. Entonces, ¿qué pasa? Que si esta es la que se posiciona la primera en Google, cuando la gente busca Bikini Oysho, está perdiendo clientes. Para que veáis lo importante que es evitar canibalizar y mandar siempre las señales a Google y decir, mira, en este título pone bikini, porque esta es la página que yo quiero para bikini, y no la de la braguita de bikini que ya no está disponible. Aquí podríamos extendernos muchísimo, pero como es una checklist, para que veáis los puntos más importantes de cada cosa,
pues ya sabéis que así se puede buscar de forma muy sencilla para comprobar si estáis canibalizando vuestra web para una palabra clave. Ahora, los enlaces internos. A mí me encanta el enlazado interno. Es una cosa que yo, sobre todo cuando son categorías así más fáciles de enlazar, de posicionar, juego mucho con el enlazado interno. Tenemos que ver, a la hora de hacer enlace interno, parece que pongo un artículo, tengo una palabra, un artículo relacionado, pues lo enlazo, ya, pero se puede sacar mucho más partido y también se puede hacer muchas cosas mal. Entonces, tengo mi dominio y el blog, por ejemplo, sin barra final, y lo tengo con barra final. ¿Cuál es el definitivo? Pues tengo que mirar en internet, en mi navegador, cuál he elegido como definitivo. En este caso, por ejemplo, él tiene como definitivo el que tiene barra final. Pues si mando un enlace interno, no se lo puedo mandar a este, porque le estoy dando fuerza a una URL que no es. Entonces ya Google se lía y sabe cuál es la importante, sin barra o con barra. Si os fijáis, él tiene las dos versiones disponibles, pero tiene un canonical aquí para decir a Google que la original, o sea, la definitiva es esta, la de la barrita al final. Pues esto pasa muchísimo, que nos olvidamos de cuál era la definitiva y mandamos enlace a uno con barra final, sin barra final, o incluso a la hora de hacer link building nos enlazan otros y siempre nos fijamos si el enlace está en follow o no follow, pero no nos fijamos en estas cositas, ¿vale? Y eso, pues claro, a Google le lía porque no sabéis cuál es la página definitiva. Los enlaces no deben apuntar entonces a la URL canónica, sino a la original. Y tenemos que utilizar las palabras claves dentro del texto de anclaje. No pongáis aquí más información tal si es dentro de vuestra página y podéis utilizar la palabra clave. Eso, Google es más flexible porque es tu página. Es normal que tú le lleves al usuario de una parte a otra con la palabra clave exacta. Si vamos aquí a lo de viajar, ves que él tiene guía de viajes de Tailandia, leer guía Bangkok, o sea, tiene toda la información con los anchor text con la palabra clave. Esto, si lo hacemos fuera, quedaría ya demasiado descarado. Pero dentro de nuestra web lo podemos hacer y lo debemos hacer para mandar señales de las palabras clave que son importantes para cada categoría. Bueno, pues por último, aquí tenéis una tablita para ver las palabras claves externas, o sea, los textos de anclaje externos. En ese caso sí que tenéis que variar un poco. Normalmente se recomienda un 31% del nombre de la marca porque hay muchos enlaces a través de nota de prensa que lo que hacen es hablar de tu empresa, de tu marca, por ejemplo. Entonces queda más natural. La URL exacta también queda natural. Si la URL tiene las keywords dentro, pues a la vez ya estás dando pistas a Google. Por eso es importante también la URL. La marca, la URL, frase y exacto, ¿no? Pues viajar a Tailandia sería el exacto. Lo puedo poner, pero no siempre. Y otros, pues, pincha aquí, información. ¿Vale? Este esquemita es muy importante que lo tengáis en cuenta a la hora de hacer enlaces externos. O sea, que otras webs os enlacen a vosotros, pues, utilizando textos de anclaje variados. Y por último, para darle más importancia a Google, yo lo que utilizo mucho también es Ahrefs, esta herramienta es la que tiene más base de datos de enlace. Entonces, yo si quiero posicionar una página web, en este caso sigo con viaje a Tailandia, me voy a las páginas que tienen más enlaces. Y a lo mejor si tengo aquí un montón de enlaces en un blog tal, no sé, por ejemplo, en el apartado de visado, pero yo quiero posicionar otra página que me resulta más importante, pues de aquí le mando enlaces internos con el texto de anclaje que yo quiero a la página que me resulta más importante. Es muy sencillo, simplemente tenéis que trabajar de forma estructurada, ver las páginas que más backlinks tienen para mandarle fuerza a las que realmente te interesa posicionar. Bueno, pues espero que no os haya liado con tantas cosas diferentes en poco tiempo. Al final me he alargado y José me va a matar. Y nada, muchas gracias por venir al evento. Si queréis estar en contacto conmigo, me podéis seguir en LinkedIn y en Twitter, porque yo soy así, trabajo para otras empresas y no tengo blog propio. De momento no. Muchas gracias. Vale. No te voy a matar, solo te pido que cortes el compartir pantalla para que se nos vuelva a ver, por lo menos a mí, porque si no, no se ve mi cámara.
Vale, Ahí perfecto. cortas el Ya está. compartir pantalla. Ahora sí, ahora estamos.